Anunciado nuestra siguiente invitada, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, para conversar con Fabiana Orihuela, abogada constitucionalista, y una vez más hablar de iniciativas que se han aprobado, en este caso por insistencia en el Congreso de la República, que en la letra pueden sonar como una respuesta a demandas postergadas, ¿no? Pero por otro lado se incurre aparentemente en la vulneración de varios artículos constitucionales y uno de ellos, que es el más notorio, es que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y en este caso parece que efectivamente apunta a ello. O sea, el decir que se debe nombrar automáticamente en el sector salud, el ascenso debe ser de esta naturaleza, implica una cantidad de dinero y ahí es donde está el problema. Doctora Orihuela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Mónica, Carlos, Fernando? Efectivamente, buenos días. Efectivamente, hay algunos problemas en esta norma, que para empezar quiero aclarar que tiene tres temas concretos, ¿no? El primero es un tema de ascensos automáticos, el segundo es el cambio de grupo ocupacional o de línea de carrera, es decir, que el personal asistencial, por ejemplo, o administrativo, que adquiere un título o un grado distinto mientras está laborando, quiere cambiar para ejercer este nuevo conocimiento que tiene, quiere un nuevo puesto para poder usar su título y cambiar de carrera, ¿no? Cambiar de línea de carrera. Ok, y el tercer tema sería nombramientos automáticos. Nombramientos del personal de salud para que estén en la línea de carrera y que estén en un régimen laboral permanente, a diferencia del régimen laboral temporal en el que podrían estar, ¿no? Entonces, estos son los tres temas que, como bien dicen, tienen de fondo una problemática que hace tiempo aqueja al personal de salud. Sin embargo, la forma como el Congreso ha decidido, las medidas que ha tomado para abordar este problema tienen algunos vicios de aparente inconstitucionalidad, ¿no? Como es el de iniciativa de gasto. ¿En qué consiste esta prohibición de iniciativa de gasto de los congresistas? Quiere decir que cuando los congresistas van a aprobar alguna ley que va a implicar algún gasto del presupuesto público o incluso reordenar el presupuesto como está, no pueden hacerlo a menos que el Poder Ejecutivo también lo haya autorizado durante el procedimiento legislativo. Quiere decir que cuando se quiere crear esta ley, en todo este procedimiento legislativo, el Poder Ejecutivo tiene que haber participado, sea mediante la iniciativa del mismo Poder Ejecutivo o si es iniciativa del Congreso, en alguna comisión, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, haber dado el aval de que sí se puede y de que sí cuentan con tal presupuesto, lo que no ha sucedido en este caso. Entonces, por eso es que podría haber un vicio de inconstitucionalidad de en contra, por afectar este artículo 79 que prohíbe la iniciativa de gastos, ¿no? Señora Orihuela, sí, usted nos está hablando sobre presupuesto público, pero acá se trata también de dinero de salud, que no es presupuesto público. Ese es un fondo que viene de lo que cotizamos los trabajadores del Perú. No es el Estado que pone ese fondo. De manera que explíqueme cómo se aplicaría en ese caso el hecho de que los congresistas se sientan con derecho a decidir cómo debe gastarse el dinero que no les corresponde a ellos decidir. Lo que sucede es que esta ley está estableciendo medidas respecto al personal del Ministerio de Salud y respecto a las plazas del el personal de salud adscrito al Ministerio de Salud. Hay unas Pero tenemos también una ley paralela sobre nombramientos automáticos en salud, es el mismo principio. Lo mismo se ha aprobado en el Congreso y es la señora Fiorella Molinelli, presidenta de Salud, que lo ha hecho notar. No alcanza dinero para lo que los congresistas deciden sin tener derecho a hacerlo porque se están pronunciando sobre un fondo que no es público. Por supuesto, y por eso quisiera precisar, ¿no? Hay dos extremos aquí. Hay el tema del presupuesto público y hay un tema que tampoco pueden decidir en la autonomía de un fondo que ellos no pueden disponer. Pero lo que quisiera decir también es el tema de ascensos automáticos y el tema de nombramientos
la ley sujeta para que suceda a que haya plazas. Es decir, aún no estaría interviniendo directamente en el presupuesto de ambos, sea público o sea el de salud. Entonces, ¿qué sucede cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional tiene que analizar si las disposiciones pueden ser interpretadas de conformidad con la Constitución. Cuando no pueden ser interpretadas de conformidad con la Constitución, entonces ahí las invalida y las declara inconstitucionales. En este caso, hay algunas de estas disposiciones que con la interpretación podrían ser salvadas o incluso podría descartarse una interpretación inconstitucional de estas. Entonces, cuando esta ley dice para ascensos automáticos tiene que haber plazas, eso quiere decir que no está interviniendo ahí en el presupuesto necesariamente, ¿no? Igual para los nombramientos. El tema difícil se da cuando es para el cambio del grupo ocupacional, porque ahí dice que sí se crean nuevas plazas. Ahí considero que, por ejemplo, no habría una opción de salvar ese ámbito de la disposición. Doctora, pero a ver, ya se aprobó la norma, el TC se va a tomar su tiempo para obviamente definir la inconstitucionalidad o no, en tanto es aplicable. Así es, en tanto no se declare la inconstitucionalidad es aplicable, pero aquí hay que precisar que el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarla. En la misma ley establece que el Poder Ejecutivo va a reglamentar cómo van a operar los ascensos. Mientras no se reglamenta, no se aplica, tiene una... Así es. Ya, y que lo vea el TC, estamos hablando de ¿qué? ¿De 2 o 3 meses? Sí, aproximadamente 3 meses es lo que ha solido demorarse en estos casos que apremian, ¿no? Ya se estableció que el ponente va a ser el magistrado Ferrero. El número de expediente de este caso es el 11-2020 para quien quiera acceder a la ventanilla del tribunal en donde pueden leer la demanda porque está pública ahí. Doctora Orihuela, ¿y cuál es su análisis en el caso de la ley aprobada respecto a los aportes a la ONP? De seguro esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, pero ¿qué visos de inconstitucionalidad observa usted en esta medida aprobada en el Congreso? Ok, tanto en este caso, que es el de la ley de ascensos, como la ley de devolución de aportes de la ONP, quiero rescatar, sí, que el fin que persiguen estas leyes es un fin constitucional, ¿no? En este caso, de la ley de ascensos, busca garantizar que eventualmente el personal de salud pueda tener una línea de carrera y así mejorar también la salud pública. Y en el caso de la devolución de ONP, quiere garantizar también un ámbito de la seguridad social, que es el derecho a que los pensionistas, los aportantes, no se queden también sin eventual pensión, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, pero el procedimiento en el caso de la ley de devolución de la ONP, dependiendo que si se considera que el fondo del que se va a devolver es el de la ONP, podría afectar la intangibilidad de las pensiones y así ser inconstitucional. Pero si se interpreta, porque aquí quiero ser puntual, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene que buscar si es que existen interpretaciones constitucionales posibles, pero incluso en el caso de la ONP, si se interpreta que el dinero para la devolución no va a provenir del fondo de la ONP y por ende no va a afectar la intangibilidad de ese fondo y va a venir de otro lado, ahí podría afectar el artículo 79 del que hablábamos, que es de la iniciativa de gasto o incluso la legalidad del presupuesto, ¿no? Incluso como es un aporte tributario, incluso podría suponer una afectación a principios constitucionales tributarios también. El micrófono de Fernando. Que la ley no se podrá aplicar mientras no haya un reglamento que tiene que ser elaborado por el gobierno, que suele tomar no menos de 3 meses para hacerlo. En 3 meses es posible que el Tribunal Constitucional haya decidido ya que la ley no se ajusta a nuestra Constitución. Pero ¿qué pasa entre tanto con las personas que saben que serían beneficiarias de esta ley? Y son varios miles. Se está generando una ilusión que va a estrellarse contra la sentencia del TC probablemente. Así es, se genera una expectativa que luego podría
y lo más probable es que sea frustrada, ¿no? Por eso también saludo que igual se haya puesto este tema en debate, porque eso ha generado una respuesta por parte del Ejecutivo de hacer una propuesta ya de reforma integral y además paliativos inmediatos para ir garantizando. Se ha anunciado que habrá bonificaciones, se ha anunciado que aportantes de 10 años van a acceder a pensión. Entonces creo que si bien el Congreso adoptó una medida que no pasaría un test constitucional, sí llevó la problemática a una discusión que hizo que el Poder Ejecutivo reaccione, y eso me parece que es saludable también, ¿no?, en una interacción de poderes. Doctora Orihuela, el congresista Rolando Ruiz ha dicho que con estas decisiones, hablo por ejemplo en el tema de los peajes, el TC trata de dejar mal al Congreso de la República y que por lo tanto hay que elegir lo más antes posible a los nuevos miembros. El señor Rolando Ruiz es el presidente de la comisión que va a elegir en el Congreso a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Esto puede ir, cree usted, en contra de una correcta elección? A ver, yo creo que no se puede decir que el Tribunal Constitucional está dejando mal al Congreso, sobre todo con el ejemplo de la ley de peajes, porque incluso esta ley fue excluida de total deliberación, que es un mandato de la Constitución. Entonces, ellos sabían que estaban excluyendo de un mandato de la Constitución que les exigía deliberar, y eso es incluso fuera del contenido, ¿no?, que afectaba el artículo 62 de la Constitución. Entonces, si es que ellos ya saben y ya tienen conocimiento que en sentencias anteriores el tribunal ha dicho que el mecanismo de exoneración de los dictámenes y de exoneración de las deliberaciones en comisiones es absolutamente excepcional, y en temas así de trascendentales, como el tema de los peajes, no podía hacerse, igual lo hicieron. No es el caso que ahorita esta sentencia está dando criterios nuevos, sino que ya ha habido pronunciamientos anteriores. Entonces, lo que yo creo es que el Congreso tiene que conocer los fallos del Tribunal Constitucional y así saber qué puede hacer y qué no según la Constitución. Entonces, sí me parece que cuando se va a elegir ahora a los nuevos magistrados, las nuevas magistradas, también tiene que hacerse con la seriedad y responsabilidad de que ellos han tenido que conocer también pronunciamientos del tribunal y actuar de conformidad con la Constitución. Y sin otras motivaciones, que ahí está el problema. O sea, yo creo que en el caso del Congreso ha apuntado a temas que, si bien tiene un corte, digamos, de populismo y que pueden ser orientados a que la ciudadanía lo escuche, ciertamente también obliga al Ejecutivo a hacer un replanteamiento de eso que ha sido postergado por mucho tiempo. Hay que ser en eso justos. Pero por otro lado, un reemplazo masivo, es decir, de 6 puestos dentro del Tribunal Constitucional, cuando además tiene que dilucidar la inconstitucionalidad de varias de las iniciativas, ahí es un tema que la ciudadanía también debería estar muy atenta. Muchas gracias a Fabiana Orihuela, abogada constitucionalista, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Regresamos con más.